El cáncer de próstata es el más frecuente en los hombres en Uruguay y en el mundo. En nuestro país se detectan cada año 1.500 nuevos casos, pero esta cifra está bajando, está mejorando por los tratamientos y la temprana detección. En este noviembre azul de sensibilización de cáncer de próstata recibimos al profesor en urología Levin Martínez. Les damos la bienvenida a Lado B. Hola, buenos días. Venía lo de... José María. Sí. Pasa y ahora te llamo. ¿Allí? Sí. Hola, ¿qué hay? Sí, José. Javier Martínez, ¿Yo? ¿me acompaña? Sí. Al principio sentí un poco de susto y vergüenza. Es que tengo un amigo muy pesado para la talla que me metió miedo con el asunto del dedito. ¿Usted cree que estoy bien de la próstata o no, doctor? Lo veo bien, pero si quiere una segunda opinión... No. Suficiente con una, doctor, por favor. El cáncer de próstata no es ningún chiste. Si tienes más de 50 años, hazte el examen del dedito. Y si quieres a tus amigos con este mismo dedito, envíaselos por WhatsApp. Bueno, con estas ingeniosas campañas ya vamos a hablar un poquito de ese miedo muy cultural, ¿no? a este examen. Se está perdiendo. Estamos recibiendo con mucho gusto al profesor grado 5, especialista en uro-oncología y cirugía laparoscópica, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, allí en el Hospital de Clínicas. Hablaremos un poquito del Hospital de Clínicas porque merece, por supuesto. Bienvenido, doctor. Veíamos estas campañas, hablaremos ahora enseguida a continuación de estos exámenes de detección, pero decimos que es el principal cáncer entre los hombres, ¿no? O sea, el principal tipo de cáncer que afecta a los hombres. Es el principal tumor en los hombres por encima del de pulmón, por encima del de colon, y es el segundo en mortalidad, segundo o tercero en mortalidad, es decir, que todavía mata. Unas 600 personas al año, ¿no? Sí. Sí. Más o menos como en el cáncer de mama, para compararlo con las mujeres. Para que mujeres. tengan algo claro. Y lamentablemente todavía mata, porque en realidad si nosotros lo encontráramos tempranamente seguramente íbamos a poder cambiar. Y un concepto importante es que aunque no logremos cambiar del todo la mortalidad, es decir, vamos a morir al año 15, perfecto. ¿Cómo queremos vivir estos 15 años? Claro. ¿Queremos vivir siempre tratados por la enfermedad con mucha repercusión o queremos vivir muy bien y a lo mejor padecer la enfermedad los últimos años? Yo creo que todos elegiríamos la segunda opción. Sí, claro. Y esa opción es detección precoz, tratamientos desde el inicio de la enfermedad, permiten seguramente mucho mejor calidad de vida. Una forma de detectarlo, por supuesto, es hacerse estos estudios, pero además, ¿hay algún síntoma al que prestar atención? Lo ideal es que la gente consulte antes de tener síntomas, porque los pacientes tienen que entender que cuando empiezan a tener síntomas, difícilmente la enfermedad esté muy chiquita. Va a ser una enfermedad relativamente avanzada, por lo menos a nivel de la próstata, y eso ya es limitante. Entonces, no esperen a sentir nada. Concurran simplemente a un control anual o bianual, un examen de sangre común y corriente, que es el antígeno prostático, el PSA, sí, y un tacto rectal, que como vimos en la introducción, no asusta a nadie, no mata a nadie, son 10 segundos, indoloro, ¿verdad? Me parece que es un mito que está cayendo. La verdad que uno no encuentra pacientes que se nieguen a tratarse, es la excepción, todavía hay alguno, pero es excepcional. La mayoría de los pacientes lo hacen sin problema. Lo escuché en algunas entrevistas decir que eso está cambiando y que ya cada vez más llegan a la consulta hombres que no tienen ningún síntoma, pero que quieren hacerse por prevención este estudio. Cuando yo empecé a hacer urología hace más años de los que me gusta recordar, la mitad
de la consulta eran todos pacientes sintomáticos, había 1 o 2 que teníamos por control. La verdad que en los últimos 10 años yo diría que se invirtió y la mitad de los pacientes que uno recibe en una consulta van sin ningún síntoma y van a control. Creo que el hombre uruguayo está cambiando y es gracias a ustedes en parte que nos permiten difundir esto y llegar a la gente y desmitificar todo este tipo de cosas. Un tema cultural, claramente, ¿no? Bueno, sí, es un tema cultural, es un tema, creo yo, arraigado en la masculinidad y entonces Sí. la malentendida Sí, masculinidad. claro. Y entonces me parece que así como hemos ido derribando otros mitos en homosexualidad, en el rol de la mujer, también es hora que desmitifiquemos esto, que vamos a ser menos hombres porque nos tacten algún día. Si supieran todos los exámenes que nos hacemos las mujeres permanentemente. Siempre digo lo mismo, el espéculo, el hisopado y todo lo demás es mucho más agresivo y lo tomamos con total naturalidad. Bueno, una de las cuestiones que todavía no se ha resuelto es esto de que tengan el día pago los hombres para hacerse este estudio, como sucede en el caso de las mujeres, ¿no? Con el PAP o la mamografía. ¿Ese sería una ayuda importante? Sí, la Sociedad de Urología, y nosotros estamos luchando por eso. El problema es que acá hay que entender que a veces las políticas de salud no siempre acompañan todo, porque las políticas de salud a veces son exigentes para hacer cosas. Pero vuelvo al principio, aunque esto sea una cosa que no me cambie los 15 años, si me da mucho mejor calidad de Sin vida, duda. ¿cómo no lo voy a ofrecer a la población y no lo voy a estimular en la población? Sí, claro. Bueno, de todas formas se está viendo un descenso, lo decía en la presentación, porque he visto en el último tiempo que se subraya mucho eso del descenso en las cifras, seguramente por eso que recién estabas contando, de que los hombres se animan más a ir a la consulta. ¿Es por eso? ¿Es por la detección temprana? Sí, la base de esto fue que en Estados Unidos hubo un momento, en el 2015, que un instituto que es la Task Force recomendó no hacer PSA. En ese momento los seguros encantados... el análisis de sangre. Los seguros encantados sacaron el análisis de sangre de la cobertura. ¿Qué pasó? Que en los 10 años siguientes volvimos a tener detección de cánceres de próstata mucho más avanzados, como en los años 70. Retrocedimos 40, 50 años en el tiempo. Claro. Y entonces ellos mismos, casi 10 años después, volvieron a hacer una recomendación de que en realidad era válido, que quizá no era para todas las edades, por Bien, eso hay que saber... las edades, hay que subrayar eso. Yo creo que hacer screening, es decir, empezar a detectar a todo el mundo arriba de los 75, 80 años no tiene mucho sentido. Claro. Y abajo de los 40 tampoco. Bien. Pero en pacientes que tienen padre o hermano con cáncer de próstata o madre o hermana con cáncer de mama, y de eso vamos a hablar. Importante. ¿Ustedes se acuerdan Angelina Jolie que se hizo un estudio de una mutación claro. y después de eso? Entonces, Sí. para que la gente entienda, le decimos, a raíz de mi amigo Juan Pablo Sade, argentino, que le encanta decirlo, es el gen de Angelina. Se vio que los hombres que tienen mutado ese gen del cáncer de mama, que también se muta en el cáncer de próstata, tienen mucho más chances de tener cáncer de próstata. Ajá. Entonces, padre o hermano, pero también madre o hermana con cáncer de mama, entre 40 y 50 años el primer control. Y el que no tiene ningún antecedente, pues a los 50 años está bien empezar. ¿Una vez al año debería hacerse? El control va a depender del valor del examen de sangre. Hay unas tablas que corrigen esto perfectamente y si tenemos un valor de sangre muy, muy bajo, muy, muy bueno, a veces los controles posteriores son a los 2, 3 o 5 años. Si ese valor de sangre está en un valor medio límite, lo controlamos más de cerca anualmente. Bien, consulten al urólogo entonces. Al especialista en urología, te voy a decir por qué. Porque el urólogo suena a varón. Y hoy día la mitad de mis residentes son mujeres. Es decir, que es muy probable que cuando estos chicos jóvenes vayan, tengan más chance de que los atienda una mujer que los atienda un varón. Entonces van a ir al especialista en urología. Y ahí hay que sacar muchos mitos, pero por favor, ¿no? ¿Sabés que un profesional, una profesional. En ese sentido, yo no he escuchado de ninguna de las colegas que tengan problema de dejarse tactar por hombres. Yo creo que una vez que el hombre acepta eso, lo acepta como el ginecólogo o ginecóloga, urólogo o uróloga. Creo que lo importante es entender que lo tenemos que hacer. Bien. Y después que lleguemos, sea uróloga o sea urólogo, no cambia nada. Se detecta. Una persona tiene este cáncer o este tumor. ¿Qué es lo que se hace a partir de ese momento? ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, lo primero es que a veces no hay que tener miedo de usar la palabra cáncer. Sí. ¿No? Hay que usar la palabra cáncer, tumor, indistintamente, porque lo que uno tiene que saber es que a todos nos puede tocar algún día. Y que lo que tenemos que hacer es afrontarlo con la mochila que es parte de la vida. Sí. Entonces,
no hay que, creo, sentirse... Yo uso bastante la palabra con los pacientes y me parece que es como uno la presente, poco más, poco menos. Hay pacientes que sí, son más sensibles, a veces entran los hijos y nos dicen, no quiero que diga cáncer adelante de papá, transamos, no hay ningún problema, hablamos de tumor, de neoplasia, le decimos que, bueno, que no todos los cánceres son malos, que algunos son menos malos, otros son más malos. Algunos son mejores que algunas enfermedades crónicas, por ejemplo. Por ejemplo, ¿no? Entonces, una vez que llegamos a eso, se abre un mundo de posibilidades hoy en día que permiten tratar el paciente, curarlo del cáncer en un enorme porcentaje de pacientes y con un riesgo de secuelas realmente bajos. Eso es importante, porque también algo que se dice mucho es eso del temor a las secuelas, ¿no? Por ejemplo, algunas disfunciones sexuales. Le doy 2 números que le importan. Yo siempre digo, la gente quiere 3 cosas cuando se trata. Eso es un trifecta, es una cosa que se usa para evaluar los resultados en cáncer de próstata. Primero es curarse el cáncer. Eso es lo primero. Claro. Lo segundo es quedar seco, no tener incontinencia de orina, porque la incontinencia de orina invalida mucho. Otro de los temores. Pero que la gente sepa que la incontinencia de orina es menos del 5%. Ajá. Y no solo incontinencia de orina, la posibilidad de secuelas, rectitis o cistitis por radioterapia, incontinencia de orina o estenosis de la uretra, que es el conducto, con un cirujano de experiencia, en un centro de experiencia, y acá en Uruguay la tenemos, es menos 5%. Lo cual es extremadamente bajo. ¿Te puede tocar? Sí, pero es poco. La disfunción eréctil ya es más difícil de medir, claro, porque hay factores que no dependen del tratamiento. Está todo lo emocional, todo lo previo, si el paciente es diabético, hipertenso, tiene más de 65 años y ya tiene una disfunción, claro, ya usa Viagra o algún similar, entonces el paciente tiene más chance. Si el paciente no tiene esas comorbilidades, probablemente la disfunción eréctil anda en 10 a 20% de los pacientes y tiene tratamiento, tiene solución. Entonces, lo importante es que tenemos una enfermedad maligna que podemos tratar precozmente con muy bajo riesgo de secuelas y muy buena posibilidad de poder mantener la función sexual con algún tipo de ayuda. Bien, hablaba recién de los centros de referencia y hace algunas horas que se inauguró este programa de próstata en el Hospital de Clínicas, en nuestro hospital, el de todas y todos, el hospital universitario, donde además se forman muchísimos de los médicos que van a tratarnos en el futuro. Así que te pedimos que nos cuentes de qué se trata. Bueno, la verdad que es una de las cosas que creo que estamos todos más orgullosos. El problema surge así. Este programa, que es un programa que intenta concentrar todas las enfermedades de la próstata, la benigna y la maligna, tiene 4 elementos que a mí me parecen fantásticos. Primero, el tiempo. Es un programa que desde que el paciente toma contacto hasta que nosotros le ofrecemos la solución, para patología benigna son 4 semanas y para cáncer 5 a 7 semanas. Normalmente el promedio hoy en cualquier prestador de salud, público o privado, para hacer eso mismo son de 4 a 6 meses. Claro. Y esa etapa que el paciente, sobre todo en la parte maligna, esa etapa que el paciente transita entre que no sabe si tiene algo o después que descubre que tiene algo, tiene que estudiarse para saber cómo está, si está solo en la próstata, si tiene alguna diseminación, alguna enfermedad más allá. 4 a 6 meses es demasiada angustia. Ese fue el primer desafío. Y hace 2 meses lo estamos logrando con los usuarios del Hospital de Clínica y de ACE. El segundo elemento es que siempre te trata el mismo equipo. Es muy probable que uno a veces cuando concurre al prestador de salud no tiene hora para el mismo urólogo que la vio y entonces le ofrecen otro antes y uno va y pasa y rota de uno a otro y eso también para el paciente no está bueno. Al paciente le gusta desde que empieza a crear una comunicación y una continencia, sobre todo en enfermedades malignas, tener siempre el mismo equipo. Bien. Lo tercero es que nosotros tenemos un equipo multidisciplinario desde el inicio. Muchas veces se habla en medicina de equipo multidisciplinario, pero no es fácil. En el sistema de multiempleo que nosotros trabajamos, no es fácil estar en la consulta. Nos reunimos en comité de tumores, nos reunimos por Zoom, pero no estamos en el consultorio al lado del paciente. En el programa yo hago la consulta con la psicóloga al lado mío, con el residente que está aprendiendo, con el oncólogo, con el radioterapeuta. Eso es un punto fuerte. Y después es que nosotros podemos ofrecerle todo lo que el paciente necesita y en un tiempo récord. Y esto tiene un secreto, se llama NERS Navegadora.
Sí, escuché hablar de eso. ¿Cómo La es NERS eso? navegadora está instrumentado en Estados Unidos y sobre todo en Inglaterra. Es una NERS absolutamente comprometida que se encarga de coordinarle todo al paciente. Lo llama, le dice los estudios que tiene que hacer. El paciente va al hospital solamente a hacerse los estudios, se vuelve a su casa, le dice a qué hora nos tiene que ver a nosotros. Cuando nos ve a nosotros ya hay que hacer más estudio y eso sucede semana a semana. El paciente todas las semanas se hace algo, por eso podemos hacerlo en 5 a 7 semanas. Y al final le podemos ofrecer todo. Y ahí es donde la cereza de la torta es el robot. Vamos a empezar. Eso decía, no es un programa de ciencia ficción. No, no hay es. NERS navegadora y hay robot, pero no es de ciencia ficción. El robot, la verdad que tenemos que estar muy agradecidos a todos ustedes, porque esto es dinero que salió del Parlamento, se votó en el presupuesto, esto es dinero del bolsillo de todos los uruguayos. Lo vamos a cuidar, y no solo lo vamos a cuidar. La idea nuestra es que a partir del año que viene, lo estarán implementando en la dirección del hospital, el programa sea abierto a todos, gratis para los usuarios de ACE o del hospital, y con un ticket moderador para cualquier privado o mutual que quiera ir a asistirse. Y ese ticket moderador seguro va a ser inferior al que el paciente gasta hoy en su mutualista, pero en lugar de demorar 4 a 6 meses, demora 5 a 7 semanas. ¿Y puede ir la persona que tiene ese problema, es derivada por un médico? O sea, en cualquier caso o en cualquier estado de la enfermedad se atiende con tenemos que implementarlo el cómo. No sabemos si la dirección del hospital va a hacer convenio directo con los prestadores de salud, si va a haber un número particular del hospital para que en forma individual cualquiera quiera ir. Pero sí, nosotros tenemos un equipo multidisciplinario que podemos tratar la enfermedad en cualquier... De hecho, tenemos un montón de consultas de segunda opinión de otros prestadores de salud privados que ya tienen el diagnóstico y todo y que quieren escuchar nuestra opinión. Entonces, esperemos que para el año que viene esté al alcance de todos los ¿Tienen uruguayos. previsto hacer cuántas cirugías al año? Bueno, nosotros, eso va a depender del volumen, pero nosotros estimamos que si se da lo que nosotros hicimos en estos 2 meses, nosotros fácilmente vamos a superar probablemente las 50, 60 cirugías al año fácilmente al inicio. ¿Nos podés contar cómo funciona ese robot? Bueno, lo primero que tenemos que entender es que no opera el robot. Seguimos operando los cirujanos. Entonces, es importante elegir quién te opere independientemente de cómo te opere. Por eso nosotros vamos a seguir ofreciendo cirugía convencional, cirugía laparoscópica, cirugía robótica, porque todas tienen virtudes y se pueden adaptar a cada paciente. Pero el robot, el cirujano a distancia opera. Nosotros operamos en una consola que está situada a 3-4 metros, porque nuestras manos mueven los brazos del robot. Bien. Entonces tenemos la comodidad, y eso para los que tenemos ya más de 40 o 50 más incluso, el estar sentado y operando cómodo. Si yo tengo una expectativa de operar los próximos 20 años, no es menor. La parte ergonómica de la cirugía, nuestra columna ha sufrido muchísimo a lo largo de 10, 15, 20 años de operar. Eso es una ventaja, la comodidad. Eso me permite operar más tranquilo, más tiempo, probablemente hacer maniobras más delicadas, y el robot ayuda a eso. Da una dimensión 3D, que es la misma que yo tengo con la cirugía abierta. La laparoscopía es 2D, a menos que uno la adapte a la laparoscopía 3D, y el robot también es 3D, es decir, la 3D lo que nos da es la sensación de profundidad. Cuando yo voy a tocar algún tejido en el fondo, en 2D tengo que educarme. Tápense un ojo. Claro. Si se tapan un ojo e intenta tocarse la rodilla, van a ver que no la ven bien. Nosotros vemos así, con 2 ojos, entonces eso da mucha precisión. Y las pinzas del robot tienen unos movimientos de 360 grados que son difíciles a veces de lograr con la muñeca. Claro, claro. Todo eso que uno hace en una consola, es como un videojuego. Es un joystick que tú tienes en la mano, que tiene todos los controles, y a través de eso vas haciendo... Y esos movimientos se reproducen directamente en los brazos del robot. Por eso operamos a distancia, porque los movimientos se transmiten, ¿verdad?, a los brazos del robot. El robot ya está ahí. El robot llega ahora a la primera semana de diciembre. Tenemos una semana de jornada donde se va a educar a la gente de esterilización en el hospital, a instrumentación, la gente de circulación, y después vamos a tener 4 días de cirugía. Tenemos 9 cirugías planificadas para la primera semana de diciembre. ¿Y ya están capacitados? No, porque al principio esto se opera con lo que es un proctor. Es decir, por seguridad para el paciente, se trae un experto
y el experto opera con nosotros. Bien. Entonces, uno ensaya con el que ya experto sabe. y todo lo que uno hizo en el entrenamiento, el experto lo ve si uno lo reproduce. Y si uno tiene alguna dificultad, el experto automáticamente toma el control del robot y continúa la cirugía. Sale de la dificultad y uno vuelve a entrar en la cirugía. Eso sucederá en esas 9 primeras cirugías. Sucede por más tiempo. Bien. Hay que tener claro que esto es una técnica que hay que aprender. Esto no es yo me compro una Ferrari y soy conductor de Fórmula 1. No, me compro una Ferrari que puede llegar a conducir a tal velocidad si yo hago los pasos que tengo que hacer. Sí, obvio. Y esos pasos nosotros estimamos que van a ser, dependiendo del volumen y del tipo, entre 6 meses, 1 año y medio, lo que sea necesario para que sea seguro para el paciente. Esto hay que desmitificar también y hay que desprenderse de los egos. No hay que pensar que uno tiene que ser siempre el que mejor hace las cosas o el que más hace las cosas. No. Seamos honestos y digámosle a la gente las cosas como son en medicina, como tendríamos que hacerlo en todas las cosas. Los vamos a operar con un proctor, el proctor es un experto, él hace la cirugía con nosotros y hasta que no tengamos la suficiente capacidad, el proctor sigue con nosotros. Bien, bueno, vamos a ir a una tanda, nos quedamos con esa idea y con una noticia excelente para todos. Y a la vuelta también te propongo hablar de riñón y vejiga. ¿Cómo no? Encantado. Bueno, seguimos dialogando con el doctor Levin Martínez, profesor grado 5 de Urología de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, allí en el Hospital de Clínicas. Además, es profesor de Uro-Oncología y Cirugía Laparoscópica. Y decíamos que aprovechamos su presencia también para hablar de riñón y vejiga, porque también hay cáncer con bastante incidencia en nuestro país y otras patologías. Están entre los 5 primeros, o sea, Bien. no son tan lejanos. No. Y esto sí que depende 100% de la gente, porque en riñón y vejiga no hay justificación para hacer políticas de salud que hagan obligatorio o para todo el mundo. Entonces acá sí que depende de cada uno de nosotros que se acerque. Son tumores que están vinculados al tabaco. Sí. Mayormente en hombres. Sí. 75%, ¿no? Mayores de 50 a 55 años. Por lo tanto, en la misma edad que empezamos con la próstata, nos hacemos una simple ecografía, que es algo absolutamente inocuo, accesible, ¿verdad? Es una ecografía abdominal. Una ecografía de aparato urinario, que Bien. por el abdomen también, se ven los riñones y se ve la vejiga perfectamente. Y de esta manera nosotros podemos detectar esa enfermedad precozmente. Acá lo mismo. Si yo detecto un tumor en el riñón pequeño, voy a poder hacer, por cirugía laparoscópica, una intervención conservando el riñón, extirpando solamente el tumor. Claro. Si el tumor es muy grande, yo lo puedo curar haciendo una cirugía laparoscópica, pero ya el tumor va con el riñón. Claro. Los pacientes quedan con un riñón, viven perfectos y su otro riñón es normal, pero bueno, encontrarlo a tiempo nos permite hacer cosas mucho mejores para el paciente. Y en vejiga lo mismo. Si yo encuentro un pequeño pólipo, un pequeño tumor en la vejiga, lo voy a poder manejar seguramente por vía endoscópica, entrando por la uretra, por el pene o el meato de la uretra en la mujer, haciendo una cirugía sin corte y entonces un posoperatorio totalmente diferente. Bien, Entonces, o sea que nuevamente ser conscientes, consultar. Y también es importante, recién hablabas del tabaquismo, pero es importante, tanto en este caso como cuando hablamos de cáncer de próstata, de cáncer en general y de enfermedades no transmisibles, los hábitos de vida, ¿no? El cigarro está vinculado a todos los tumores. Yo diría que lo que más se sabe y se tiene comprobado es el hábito del cigarro. Después está todo el tema de las dietas ricas en grasas. Eso parte de que los países que en general asiáticos tienen baja ingesta de carne roja tienen menos incidencia de este tipo de cáncer que nosotros. Sí. Y algunos hábitos profesionales que están vinculados estrictamente. Por ejemplo, el de vejiga está muy vinculado a aquellas personas que trabajan en contacto con anilina o con algunas tintas, pero esos son puntuales para cada enfermedad. Yo diría que de los hábitos, si hubiera que rescatar algo, el tabaquismo habría que eliminar. El tabaquismo, de tener, comer por lo menos variado y lo más sano posible, hacer ejercicio, supongo que también como en todos los tipos de cáncer. Pero bueno, nada, yo creo que consultar y consultar. El comer sano y el hacer ejercicio más allá de las enfermedades nos mantiene con una vitalidad, nos da
una alegría emocional, Juventud, una alegría al alma. La juventud no se puede retener, eso es una verdad, pero se puede tratar de estar mejor. ¿Cómo no? Bueno, muchísimas gracias, doctor. Esperemos que el mensaje surta efecto y que logremos entonces tener otras cifras en el futuro. Ojalá, gracias a ustedes siempre por difundir todo esto. Bien, bueno, volvemos mañana. Seguramente ya estará Wilmar Amaral con ustedes.